Muy buenas tardes, de nuevo aquí estoy como siempre o como cada cierto tiempo con María, nuestra sismóloga de cabecera, que hoy nos va a explicar cosas a propósito de una noticia que los medios austríacos han hecho bastante inquietante y vamos a preguntarle si es verdad o no, porque durante lo que llevamos de año, pues ha habido varios artículos en los medios austriacos diciendo que había habido muchísimos terremotos en Austria. Así que, bueno, hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. y, Todo bien, gracias. y, ¿Y es verdad o qué tiene que decir la ciencia a propósito de esta noticia? Bueno, sí ha habido muchos terremotos, pero de hecho hemos registrado en la parte de la cuenca de Viena, bajo la zona de Viena-Neustadt, se han registrado más de 450 terremotos en lo que va de año, que son unos cuantos, por Pues sí. supuesto. Sí, el caso, el por qué hay tantos terremotos o por qué la prensa ha hecho reflejo de tantos terremotos o tanta actividad física es mayoritariamente por la densidad de estaciones que tenemos. Antiguamente no había tantas estaciones en la zona y desde el 2004, de hecho, la red sísmica austríaca crece cada año. En los últimos 2 años hemos instalado alrededor de 5 o 6 estaciones en distintas zonas de Austria. Una de ellas es la zona del Valle de Viena, la zona sur de Viena y la parte de Viena-Neustadt. Entonces, no quiere decir que antiguamente no hubiese tantos terremotos, sino que ahora tenemos los instrumentos y la capacidad de detectar muchos más terremotos y mucho más pequeños. Ajá, ok. Pero parece ser que esta vez también, o sea, aparte de que ha habido muchos, la gente se ha dado cuenta, ¿no? Porque normalmente tú nos has dicho otras veces que sí, que hay muchos terremotos normalmente, no sé si en estas cantidades o similares, o menos o más, pero que la gente no nos damos cuenta, no lo sentimos, ¿no? Bueno, quizá hablamos de terremotos, temblores, porque si hay oyentes que nos están oyendo desde zonas sísmicas, pues les parecerá que lo que estamos teniendo aquí pues es un poco de cachondeo, pero en fin. Sí, bueno, sí que es verdad que de aquí hace un mes, desde mediados de enero, perdón, se han registrado o la gente ha sentido 19 terremotos. Esto es mucho para ser Austria, teniendo en cuenta que ha habido algunos años que se han registrado 19 o incluso menos terremotos en un periodo de tiempo de un año. Entonces, ahora mismo hemos concentrado el periodo o la actividad sísmica de algunos años pasados en un mes. Ujú. Entonces, sí que es verdad que ha habido muchos más terremotos sentidos. También es verdad que esto puede ser porque la gente realmente se dé cuenta en el momento y entonces vaya a nuestra página web o por la aplicación y lo reporte, o porque lo vean en la página web y piensen, ay, yo ayer sentí un Ujú. movimiento que no lo asocié a un terremoto, lo asocié a un camión pasando por mi casa. Claro, Y claro. entonces informan y reportan sobre el terremoto sentido. Ujú. También puede pasar, porque hemos tenido terremotos muy pequeños. Ujú. Y otra cosa, bueno, naturalmente la pregunta, que es la que se hace todo el mundo, es por qué y si esto es el anuncio de otra cosa. Otras veces tú nos has dicho bueno, que los terremotos en principio que no se pueden predecir, o sea, no es como decir mañana va a llover. ¿Podría ser el indicativo de algo o no? ¿O sí? O... Sí, esta pregunta es mi pregunta estrella, por supuesto. Te Y dejo al que igual saques que la bola de contesté, cristal. Pues yo creo que... es que por mucho que saquemos bolas de cristales, nos es imposible predecir terremotos. Ajá. Sí que es verdad, por ejemplo, que hay reglas, hay relaciones que nos ayudan a extrapolar lo que puede pasar, basándote en la actividad sísmica, el tamaño de los terremotos, su magnitud. Pero nunca vamos a poder predecirlos, nunca vamos a poder decir mañana a las 12 de la mañana va a haber un terremoto en tal lugar con tal Ujú. magnitud. Es algo que no podemos hacer. Lo curioso de la actividad de este último mes, y de hecho me gustaría compartir una pantalla con vosotros, esto es los terremotos registrados desde el 19
o 17 de enero, perdón, hasta me parece que es el 19 o el 20 de febrero, pues más o menos un mes, ¿no? La gran diferencia, por ejemplo, con los terremotos que hubo el año pasado en marzo también, un poquito, este año ha sido un poquito antes, es que aquí no encontramos series de terremotos, sino que encontramos enjambres, porque se llaman enjambres de terremotos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia principal es que los enjambres se localizan, tienen una restricción espacial y temporal, o sea, también generalmente duran unos días, pueden alcanzar hasta algunas semanas, pero no suelen durar mucho más. Y la característica también, o la diferencia principal con las series de terremotos, es que no hay un evento principal, un terremoto fuerte característico o bien definido. Entonces aquí vemos que tenemos muchos terremotos, esta es una primera actividad sísmica que hubo, del 19 de febrero al más o menos 27-28, y luego tenemos aquí otra segunda actividad sísmica en la segunda parte del mes temporal, porque no abarca el mes de enero y febrero. Claro, y en medio se ve una pausa donde no hay nada. Tenemos como 4 o 5 días de pausa de terremotos y vemos que aquí tenemos terremotos que rondan entre menos 0,5 y 1,5, uno se sube a 2 de magnitud. Estos son terremotos que están, como he dicho antes, temporalmente bien definidos o bien restringidos y espacialmente también. Tenemos un terremoto que no llamamos principal porque no es característico de lo que sería la serie, que alcanzó una magnitud de 2 y está en verde porque este terremoto se sintió. Estos otros, los que están en azul, no se sintieron. Y en la segunda parte de la actividad sísmica, por así decirlo, tenemos también temporadas o días en este caso, que tenemos mucha más actividad sísmica. Esto es la actividad acumulada, el número de terremotos acumulado, y estos son los terremotos que se tienen o que ocurren cada día. Por ejemplo, también encontramos un terremoto de una magnitud 2,4, pero no es una magnitud característica para decir que es un terremoto principal. Y así tenemos también otros terremotos sentidos, como estos 3 de aquí, entre 1,5 y 2 de magnitud, y posteriormente estos 2. Entonces, tenemos una progresión de actividad sísmica más o menos creciente, que luego tiene unas pausas, y no tenemos un evento principal. Y por eso lo denominamos enjambre sísmico. Cuando tenemos una serie, tenemos un conjunto de terremotos también en una localización más o menos definida, durante un periodo también definido, pero tenemos un evento característicamente más fuerte o de mayor magnitud que el resto. Esta es la diferencia con los eventos del año pasado, por ejemplo. ¿Por qué ocurren tantos terremotos? Bueno, como he dicho antes, tenemos una red sísmica mucho más densa, entonces podemos detectar muchos más terremotos que hace incluso 5 años, que no es tanto tiempo atrás. Otro de los motivos es que las placas tectónicas se mueven y la velocidad de las placas afecta a la presión y al estrés que tiene la roca, que sufre la roca debajo de la tierra, ¿no? Entonces, cuando la roca no aguanta más presión, lo que hace es romperse. Cuanto más dúctil es el material, o sea, cuanto más profundo, por ejemplo, vamos en la tierra, más fluido es, más difícil es que la roca también se rompa y aguanta más presión. En capas superficiales, y de hecho en Austria son capas muy superficiales, los terremotos en Austria son muy someros. La media de esta serie ronda los 8 kilómetros, que es realmente somero. Hablando de sismología general, terremotos someros van entre 30 a 0 kilómetros. Entre 50 a 0 kilómetros. Y en Austria el rango de profundidad va entre 30 y 1 o 2 kilómetros. Entonces son terremotos más someros incluso de lo normal. O sea que se producen muy cerca de la superficie de la Tierra, ¿no? Exacto, y eso es uno de los motivos también por los que, a pesar de no tener una intensidad muy alta, una magnitud muy alta, perdón, la intensidad, que es lo que la gente siente, lo que percibes, sí que ocurre muy a menudo. Que esto puede pasar en los países que tienen una actividad sísmica más intensa y que tienen terremotos de magnitudes mayores, tipo Chile, seguramente haya oyentes de aquí de México. Ellos también tienen terremotos tan pequeños, pero igual no son tan someros como los de Austria.
obviamente también sus terremotos son mucho más fuertes y prima un terremoto de magnitud 6 que un terremoto de magnitud 2, por supuesto. Sí, sí, sí. Y otra cosa una duda que me ha surgido mientras estábamos hablando en nuestra conversación, tú acabas de decir que la red austríaca, la red sísmica se llama, la red Sí, sísmica exacto. austríaca que se ha ampliado, ¿no? Con más estaciones cada cierto tiempo. ¿Cómo es una estación? ¿Cómo son de grandes? ¿O ¿Cómo cómo? estación? Bueno, hay distintos tipos de estaciones, de hecho. Nosotros, por ejemplo, en el departamento tenemos las que se llaman de banda ancha, que son bastante grandes, serán 1 metro de largo, 2 de ancho y claro, es que todo esto lleva el GPS, el reloj, tienes que conectarlo también a internet, porque nosotros tenemos los datos vienen en tiempo real, entonces toda esta conexión, la estación o la caseta de la estación, por así decirlo, porque no es únicamente una estación, un aparato que instalas, puede ser más o menos como 2 metros de largo por 3 de ancho. O sea, que es Y luego, como una especie de caseta, ¿no? sí, es como una especie de casetilla o un bloque tipo hormigón que tú instalas. Normalmente se instalan lo que el objetivo de los sismólogos es instalarlo en lugares tranquilos, cuestión de ruido, Claro, para que no haya evitar la mucho contaminación, tráfico. claro, de Claro, la entonces muestra, también, ¿no? De la medición. exacto. Luego tenemos también estaciones que se llaman de slow motion o de movimiento súbito del suelo. Y esas son un poco más pequeñas y estas registran movimientos rápidos, o sea, eventos más fuertes no quiere decir de magnitud 6, pero a lo mejor tiene que sobrepasar una magnitud 2, Sí, dependiendo o del sea que el ruido umbral de también. percepción del aparato es más alto, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Y tienen un registro de frecuencias también más limitado. Y luego ahora han sacado, bueno, hace relativamente poco, Poco. unos sensores, más o menos, que son mucho más pequeños, se llaman MS, que son nada, una tabletita así, que obviamente el umbral de detección es mucho mayor, tiene que ocurrir un terremoto mucho mayor, pero que son muy útiles, que puedes ponerlos en casi cualquier sitio, una casa con internet, y a nosotros nos proporcionan también datos en tiempo real de eventos notables. Obviamente, estas estaciones no están pensadas para localizar o detectar eventos pequeños, sino es más cuando hay una catástrofe, tener información rápida, aunque sea un poco más grosera, por así decirlo, en cuestión de calidad o de umbral de detección, nos es útil también. Otro de los dispositivos que no sé si alguien lo sabe son los teléfonos móviles. Los Ajá. teléfonos móviles tienen un giróscopo que se llama, Sí, sí, que claro. tienen básicamente el potencial de hacer de sismómetro. También, igual que los sensores MEMS, no tienen la precisión de una estación sísmica, no pueden medir lo mismo, pero Claro sí que que, son capaces de detectar un movimiento. claro que ese la manera en que el teléfono móvil, los móviles tienen los contadores de pasos y tal, ¿no? O sea, Exacto. entonces lo que hace el giróscopo este es que detecta el movimiento del pim pam, la regularidad del paso y entonces con eso cuentan los pasos, ¿no? Anda, Sí. pues esto no lo sabía yo. Qué Sí, en curioso. Estados Unidos hay un programa, a mí me encanta porque obviamente trabajo en ello, pero tienen un programa donde te puedes instalar una aplicación y el servicio sismológico de allí recolecta los datos y en caso de que haya un terremoto muy fuerte también hacen recolección de este tipo de datos, claro. Ajá. No son aplicables a la ciencia para caracterizar fallas, por ejemplo, un estudio detallado de la magnitud del terremoto o la profundidad, pero pueden ser muy útiles en ayuda humanitaria, por ejemplo, o riesgos, peligros naturales y control o asesoramiento de catástrofes. En eso puede sernos muy útil también. Ajá. En Austria no existe esta posibilidad, ¿no? O sea, es una cosa de... No hay una aplicación como tal para que la gente pueda utilizar sus teléfonos móviles. Sí que hay, por ejemplo, sensores MEMS, que son los pequeñitos que Ujú. también puedes instalar en tu casa. Necesitas básicamente electricidad y un punto de internet para tener un registro de los datos. Estos sí que existen y de hecho hay redes, la Universidad Técnica de Viena tiene varios proyectos, entre ellos
Los proyectos se llaman School and Quakes, que básicamente trabajan con adolescentes o gente en colegios instalando estos tipos de dispositivos, y tienen uno en la zona del sur de Viena, por la zona de Viena-Neustadt y Semmering. Y esto también, por ejemplo, puede ser útil no solo para terremotos, para detectar terremotos, sino para desprendimiento de rocas o, no sé, cualquier catástrofe natural. No tienen por qué ser rocas, sino también pueden ser nieve, por ejemplo, igual en la zona de los Alpes. Yo sé que en el sur de Viena tienen un proyecto y sí que en canteras y desarrollan este tipo de sensores y los aplican y estudian pues un poco el potencial de estos sensores. Anda, qué interesante. Pues ha sido muy interesante todo esto que nos has contado, o sea que creo que podemos quedarnos tranquilos, ¿no? O sea que, sí. O sea que sabemos por qué ha habido más terremotos de la cuenta o porque se han detectado más. Y bueno, y también nos hemos enterado de muchas cosas interesantísimas a propósito de cómo se miden. Porque claro, cuando uno piensa en terremotos, pues piensa en el típico sismógrafo de las películas, ¿no? El sismógrafo de papel de tinta. La tinta, claro. Que eso ya supongo que no será así, ¿o sí? No, esto ya no es así, todo es digital. En nuestro departamento, en el instituto, tenemos todavía los instrumentos históricos y tenemos los sismogramas históricos, que si queréis algún día os puedo hablar también de ellos. Ah, pues sí, mira. Porque estoy haciendo el doctorado y es uno de los temas que quiero tratar es también los eventos históricos en Austria. Entonces, desde el 1900 se instalaron en distintas zonas, también fueron cambiando con el tiempo, sismogramas históricos, y tú tienes un papel que es negro. Ajá. Y el haz del sismógrafo no es tinta, es raya el papel. Y luego, posteriormente, en los años 80, se cambió a un papel blanco y un sismógrafo de tinta. Claro, dependiendo de qué época, también los sismógrafos, los sismómetros y los instrumentos cambian. Claro. O sea que ya cuando hay un terremoto así fuerte y tal, tú no cortas la cinta de papel y corres al despacho de tu jefe o de tu jefa. Terremoto. ¡Socorro! Muy bien. O sea que, pues, hombre, en cierto modo le quita la emoción, ya no es como en las películas, ¿no? Sí, pero a decir verdad, en Austria, bueno, yo creo que en la mayor parte de los institutos sismológicos de Europa y probablemente del mundo, se utilizaron hasta hace bien poco. Compaginando, hubo un periodo de solapamiento entre lo digital y lo otro. Exacto. Pues es muy interesante lo de, claro, a mí no se me hubiera ocurrido lo de rayar el papel, claro. Lo de que el papel tuviera una capa negra, ¿no? Que fuera, porque así no necesitas tinta, ¿no? En el chisme, ¿no? Una aguja que raya en la púa, ¿no? Muy bien. Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias por estas cosas tan interesantes que nos cuentas sobre las cosas que suceden en el interior de la Tierra. En el interior de la Tierra austríaca y en la cuenca de Viena, ¿no? Se llama así, ¿no? La Wiener Becken, ¿no? Sí. Ha sido donde ha habido más terremotos. Pues la próxima vez, si quieres, podemos hablar de, pues eso, de las mediciones históricas y de cómo se hacían y todas esas cosas. Perfecto. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima vez, que estés muy bien y nos veremos pronto hablando de este y otros temas. Hasta luego. Muchas gracias. Buena tarde. Chao.